Buenas noches, compañeros. Para que contrasten el video acerca de la sana crítica razonada que les subí al portal, necesito explicarles que la sana crítica razonada básicamente es un principio filosófico en el que se discuten las reglas del recto pensamiento, las reglas del recto y correcto pensar. La sana crítica razonada se compone de las reglas de la lógica, de las reglas de la psicología y de las reglas de la experiencia común. Estas reglas, pues básicamente las utilizan los jueces en el último momento de la prueba. Si recordamos, el primer momento de la prueba es el momento de la recolección de la prueba. El segundo momento es el momento del ofrecimiento y admisión de la prueba. Y el tercer momento de la prueba es el momento de su diligenciamiento o producción en el debate oral y público. Y por último, el cuarto momento de la prueba es el momento de la valoración de la prueba, que es el momento más importante. Ese es el momento en el que el juez valora la prueba de acuerdo con las reglas de la sana crítica razonada. Básicamente, estas reglas, tal y como ya les expliqué, consisten en las reglas del recto pensamiento, en el adecuado modo de pensar. Las reglas de la experiencia común lo que establecen es que los juzgadores deben de verificar y valorar la prueba de acuerdo con el sentido común. Así, por ejemplo, si un testigo manifiesta en el debate oral y público que vio un hecho y que lo observó a medianoche y que en su comunidad no hay alumbrado público y que en esa noche no había luna ni estrellas y que el cielo estaba nublado, es difícil poder considerar, de acuerdo con la experiencia común, que el testigo haya observado tales eventos por la total oscuridad que había en el lugar de los hechos. Las reglas de la psicología tienen que ver con las posturas y las actitudes de los testigos y de los peritos al momento de declarar, en cuanto a su forma de estar sentados, en cuanto a su expresión física y verbal, en cuanto a los movimientos de sus manos, o bien en relación a si ven al piso, si ven a las paredes o si ven al juzgador o a la persona que las está interrogando de forma directa con toda seguridad y certeza. Y lo más importante son las reglas de la lógica. Las reglas de la lógica se dividen en dos: las reglas de la coherencia y las reglas de la derivación. De acuerdo con las reglas de la coherencia, pues se da el principio de razón suficiente, de acuerdo con el cual todas las cosas que ocurren son de tal manera que no pueden ser de otra forma por una razón. Es decir, las cosas son como son y las cosas ocurren como ocurren, porque para que las mismas sean como son y ocurran como ocurran, existe una razón suficiente. Y por eso las cosas son de esa manera y no de otra. Así, por ejemplo, una persona está condicionada genéticamente a su estatura y a su grupo étnico, o por ejemplo al lugar de nacimiento, para dar unos ejemplos sencillos. Ahora, en cuanto a las reglas de la derivación, tenemos el principio de no contradicción, el principio de identidad y el principio de tercero excluido. De acuerdo con el principio de identidad, A es igual a A, es decir, que A no es igual a B. Así, por ejemplo, cuando se analiza la prueba documental, muchas veces algunos medios de prueba se ofrecen con el número de DPI del testigo, o los vehículos se ofrecen con el número de chasis, número de serie y número de motor. Y cuando se presenta la prueba en el debate y se hace una verificación física de esos datos, no coinciden los números de identidad del DPI del testigo, o no coinciden los números de chasis o de motor de los vehículos, y entonces se puede alegar que no hay identidad entre la prueba ofrecida y la prueba que se le está diligenciando en el debate para oponerse a su diligenciamiento o producción en el debate. En cuanto al principio de no contradicción, este principio lo que expresa es que si A y B se contradicen, los dos son falsos. ¿Esto por qué? Porque los jueces no pueden saber quién dice la verdad.
ya que los jueces no leen la mente. Si A dice una cosa y el testigo B dice otra cosa, los dos deben ser considerados falsos. Y para complementar este principio, por último entra el principio de tercero excluyente, en el que A y B, pues si A y B se contradicen, ambos son falsos, pero si C corrobora el testimonio de A o corrobora el testimonio de B, y además también D puede corroborar el testimonio de A o el testimonio de B, entonces hay un tercero que excluye al que está mintiendo. Así de esta cuenta, si A y B se contradicen, pero C corrobora el testimonio de A, entonces el juez puede excluir a B y considerar que A y C están diciendo la verdad. Esta es una manera totalmente sintética y resumida de hacer un pequeño esbozo de los principios de la sana crítica razonada. Espero les ayude para la tarea que les dejé en el portal. Buenas noches.